Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Una de las características que tenía el glaciar Perito Moreno era la cercanía con el continente y las pasarelas. Se dejaba mirar. Cuando arrancamos el programa, uno de los científicos argentinos que participó junto al estudio con científicos alemanes que ha determinado que está retrocediendo de modo catastrófico, es decir, a una velocidad nunca antes vista, 1 kilómetro por año, hará que no lo podamos ver. Se alejará de tal modo que ya no la podremos ver. Esto es el impacto visual, casi como un símbolo de lo que origina la depreciación de los glaciares, el derretimiento, nos decía él, de todo el sistema. El Uppsala, el Viedma, todos los glaciares están retrocediendo por el cambio climático. Estamos en una encrucijada que merece una gobernanza responsable, que tenga la capacidad de conmoverse, de conectar verdaderamente con la gravedad de los sucesos y con la posibilidad de la conformación de nuevas sociedades más amenas y cariñosas, sociedades despabiladas para poder enfrentar los desafíos que vienen. ¿Cómo incorporar la energía femenina para todo esto? En las empresas, en el Estado, las representaciones. La energía femenina en el sexo, en nuestros vínculos personales, en el diseño de todo lo que viene. Nos veníamos perdiendo la mitad de nuestras potencialidades en todo esto que les cuento. La posibilidad de buscar equilibrios, y tenemos entonces relaciones autoritarias, gobiernos autoritarios y liderazgos autoritarios. Por lo tanto, vivimos en sociedades de algún modo autoritarias. Vamos a conectar ahora con alguien que nos puede ayudar a pensar este tema, que es Sandra Chaer, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, que está especializada justamente en género y derecho y preside la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Muy a tono con esto que venimos diciendo. Sandra, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, un gusto. Bueno, para nosotros también. ¿Por dónde crees que hay que empezar? Yo sé que ya hay movimientos en el mundo entero para que la energía femenina aparezca del modo que tiene que aparecer entre nosotros, pero bueno, necesitamos hacer nuestro camino, conocer qué podemos hacer desde acá para de algún modo equilibrar, ¿no? Me gusta hablar de la necesidad del equilibrio, de la igualdad. Sí. Bueno, yo trabajo hace muchos años este tema y hay muchas maneras de entrarle a tu pregunta con una respuesta posible. Quizás me iría por lo más coyuntural, por el momento que estamos viviendo, que digamos para los feminismos de alguna manera es un momento de retroceso, ¿no? Yo me siento feminista desde muy chica y que empecé a dedicarme profesionalmente a temas de género hace más de 20 años. Y pasé como por muchas etapas, desde que posterior a la democracia, digamos, había que instalar los temas de género y éramos muy pocas, incluso hasta inicios de este siglo, hasta la explosión del Ni Una Menos en el año 2015, después a nivel internacional del Me Too, del Paro Internacional de Mujeres, o sea, un momento donde el feminismo, que ya venía haciendo mucho desde el siglo pasado, pero quizás no era tan visible, de alguna manera explota. Y me parece que lo que estamos viviendo ahora es el retroceso o la reacción a esos procesos de alguna manera emancipatorios que el feminismo lidera. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto, no solo en la Argentina, sino también en otros lugares del mundo?
Mira, a mí me parece que hay algo que el feminismo sembró y que la igualdad de género logró, que lleva ya muchos años. Pensá que la última ola del feminismo arranca después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60 y 70, que la igualdad de género empieza a entrar como una demanda importante al sistema de derechos humanos, es prácticamente también cuando se crea el sistema de las Naciones Unidas, quizás unos años después, pero más o menos para la misma época. Ya en los 70 se empiezan a hacer las conferencias internacionales de la mujer, empezamos a tener tratados internacionales. O sea, este proceso que lleva muchas décadas, yo creo que ya no se puede revertir en términos de lo que la sociedad percibe, lo que siente todas las mujeres incorporadas a ámbitos, digamos, públicos, a la fuerza de trabajo. Esto me parece que es algo que ya permeó en las sociedades de una manera que no se puede volver atrás. Pero sí, me parece que lo que estamos enfrentando hoy es a nivel político una reacción, justamente, digamos, podríamos decirlo en términos personales, en nuestros vínculos personales de varones que no quieren perder privilegios, y en términos políticos de fuerzas políticas que están llevando adelante propuestas claramente antifeministas, que lo que quieren es que esas políticas que se desarrollaron estas últimas décadas retrocedan. Por eso haría una distinción también entre el movimiento político y lo que nos va pasando en la vida cotidiana, por lo menos lo que yo percibo sobre todo en Argentina, pero también lo que están expresando las urnas en muchos países, porque supongo que están ustedes trabajándolo en el programa, pero este fenómeno de que las mujeres estamos votando a fuerzas más progresistas, identificadas con valores muy distintos a los de las extremas derechas, y por el contrario, los varones, sobre todo los jóvenes, están votando a estas fuerzas políticas, es un fenómeno que excede a la Argentina, ¿no? Que es global. Claro, el proceso, con todo esto que vos nos aportás, pareciera insuficiente frente a eso otro que nos va corriendo, que es el tiempo y la necesidad de tomar decisiones urgentes. Vos sos patagónica, no sé cómo te pega esto del glaciar Perito Moreno, pero ¿no te hace sentir la urgencia? Sí, no soy patagónica por adopción. Yo nací acá, pero bueno, llevo muchos años veraneando en el sur, me estoy construyendo una casa, entonces te diría que es por adopción. Sí, te escuchaba y mira el pensamiento egoísta, decía, por suerte ya lo vi. Es horrible lo que contaste. Bueno, pero que sos muy honesta con lo que decís, porque por ahí muchas personas están pensando eso, ¿no? Claro, vos decís, yo fui hace unos 3, 4 años, dije, por suerte no está, seguramente estaba un poco más lejos que lo que estaba hace 10 años, pero más cerca de lo que va a estar en el futuro. Me parece terrible, o sea, en términos patagónicos te aportaría más cosas, los incendios. O sea, yo acabo de venir ahora del sur, hay una sequedad tremenda, o sea, este invierno no nevó, con lo cual lo que se espera es un verano todavía más seco con poca agua, y si el año pasado hubo incendios en toda la zona del Bolsón, Bariloche, etcétera, este año el temor es mucho más grande. Es cierto, y ahí, ahora que lo citás, se ha visto, no solo en el sur, sino también en otros lugares, en Córdoba, por ejemplo, la aparición de un nosotros que pareciera no terminamos de ver, porque más allá de las representaciones establecidas de la democracia raquítica y por lo tanto tan endeble, de esas representaciones tan anticuadas, hay un nosotros latiendo que también me parece que con urgencia necesita nombrarse en primer término y luego empezar con una organización que pueda anteponerse a esto que claramente es una imagen de lo derruido, de lo que está implosionando, de lo que quedará seguramente con el paso de la historia en el olvido. ¿Cómo ves ese nosotros? ¿Alcanzás a vislumbrar esos fueguitos en el sentido que nombra Galeano, esos fueguitos que pueden inspirarnos y ayudarnos a la transformación?
Sí, coincido completamente con vos, lo pienso en como varios niveles. Si lo pienso en términos del feminismo, es cierto que quizás no estamos como tan activas públicamente, muchos movimientos sociales están de alguna manera muy apaleados, los espacios, particularmente a lo que yo me dedico, que es el periodismo feminista, está en un momento de retroceso absoluto, con voces que no están en los medios de comunicación, con medios alternativos que no tienen recursos para subsistir, etcétera, pero sin embargo vos ves varias cosas en este nivel que son diferentes quizás a la mirada mainstream. Por un lado, en un mes y medio, 2, se vuelve a hacer el Encuentro Nacional de Mujeres, que como siempre reúne a miles de mujeres, en general muy invisibilizados por los medios de comunicación, pero y seguramente va a haber dificultades para ir porque hay menos recursos económicos para trasladarse. Este año se hacen corrientes, las organizaciones sociales muchas veces proveen los micros, probablemente eso esté más limitado, pero lo que quiero decir es que el Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace desde hace 40 años, se va a hacer nuevamente este año, y hay muchas mujeres también que siguen activando en los barrios, en los comedores, o sea, en lo que es la capilaridad más cercana, ¿no? En los mismos lugares también donde estuvieron siempre. Otro nivel me parece que es que si vos ves encuestas de opinión, y esto era tanto en el momento de las elecciones en el 2023 como el año pasado, cuando se hacen preguntas por políticas de género, por ejemplo, si la gente está a favor de la legalización del aborto, si está a favor de que haya políticas contra la violencia, si quiere políticas de cuidado, de reparto, de conciliación, trabajo, familia, la gente dice sí mayormente. O sea, tuvo mucha pregnancia la disolución del Ministerio de las Mujeres, porque eso quedó asociado en el discurso libertario al curro del Estado, y esa narrativa logró de alguna manera calar en la gente, pero cuando vos preguntás por las políticas públicas que tienen que ver con género, el apoyo es muy grande, incluso entre votantes de La Libertad Avanza. O sea, vos te encontrás ahí con que hoy, si La Libertad Avanza quisiera impulsar un proyecto de penalización del aborto, de derrocamiento de la ley de legalización del aborto, se encontraría con una oposición incluso en sus propias filas. Claro. Esto por un lado, digamos, en términos de feminismo. Y después en un poco este tema que me llevas como al sur, yo por ejemplo veo en Bariloche y lo vi en los incendios del verano también, que los pueblos, los barrios, digamos, tienen un nivel de organización enorme, mucho más alto, obviamente, del que tenemos acá en Buenos Aires. La gente se cuida, se protege, cuida el barrio, cuida que no haya incendios, cuida que el agua, que son recursos que son súper escasos en este momento, porque además son zonas que están creciendo mucho. Es decir, hay una organización que es local, que local no me refiero ni siquiera municipal, es decir, que no tienen incluso hasta vínculo con el Estado. Creo que el problema que tenemos hoy es que todos estos espacios de organización que son muy fuertes en Argentina porque tenemos esa historia, hoy quizás no están encontrando una referencia política, me parece. Tengo mucho eco, Sergio, no sé si eso se puede modificar, sí. Me está rebotando mucho mi voz. Sí, ahí lo estamos ajustando para que puedas tener esta conversación con la mayor comodidad posible. Qué interesante esto que nos decís, porque evidentemente la narrativa que nos damos no se ajusta a buena parte de lo que está sucediendo también. Vos hablabas del Encuentro Nacional de Mujeres, cada vez más invisibilizado, pero sin embargo existe. Y tantas, esto que nos contás de las organizaciones en los pueblos o en los lugares, y sin embargo existe. ¿No te parece, además, que en este ámbito de lo que nos estás contando hay que empezar a programar organizaciones de nosotros diferentes que no queden pegadas a estas fórmulas de representación o de organización política que requieren de la coima, seas de derecha, de izquierda o progresista? Nadie podría decir en la Argentina que la política no se financia con coimas. Entonces a mí me parece que pretender asociarse a una organización que para funcionar necesite de coimas no está bueno desde el arranque.
Yo conozco muchas organizaciones, sabés, que no tienen ese perfil que vos decís. También entiendo y coincido que hay muchas que sí lo tienen, pero hay muchas organizaciones sociales, políticas en términos no partidarios, ¿no? Sino políticas de asumir una posición Claro. política, digamos, más locales. Te doy un ejemplo. Yo integro, junto con 150 colegas más de todo el país, una red de periodistas con visión de género, la Red PAR, que tiene 20 años, se fundó en el año 2006, o sea, Sí. el año que viene cumple 20 años. Hablaba así, perdón, Esa es quiero aclarar esto y después desarrollar porque me parece bueno lo que decís. Hablaba de organizaciones tradicionales, sí, del peronismo, del PRO, del kirchnerismo, de la Libertad Avanza, por supuesto. Hablaba de las organizaciones que conocemos, grandes, que han sido gobierno, que tienen provincias, pero no estaba hablando justamente de esto que vos mencionás, que efectivamente hay, pero también hay una invisibilización. No, hasta ahora no han podido tener ese protagonismo y ese rol que hace falta para imponerse. Las organizaciones sociales de este tipo son muy chicas, entonces, bueno, y tampoco buscan un liderazgo partidario, etcétera, y en general lo que pasa es que cuando llegan las elecciones se alinean o no, o digamos, nosotras en la Red PAR, por ejemplo, llamamos en el 2023 a no votar a Milei porque percibíamos digamos, el error de hacer eso por todas las propuestas políticas, que además eran propuestas antifeministas, pero, por ejemplo, no llamamos a votar por un candidato. Nosotras desde nuestra organización, Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, que nunca nos habíamos manifestado políticamente, en el 2023, sin embargo, entendimos que no solamente había que decir no a Milei, sino que había que decir votemos a Massa, no porque Massa fuera nuestro candidato elegido, sino porque no votar a Milei no alcanzaba, porque el voto en blanco no lo podía beneficiar. Claro, pero entonces, me parece claro. Claro, pero bueno, hay coyunturas políticas que te llevan como a determinadas decisiones. Para nosotras en ese momento, 2023, esa era la decisión que había que tomar y no nos arrepentimos. Después nunca, digamos, ni antes ni después de eso volvimos a asumir posiciones partidarias, pero estas organizaciones chicas que no están cercanas necesariamente a partidos políticos, sí, se van alineando. Yo lo que noto este último año y medio es en ese tipo de organizaciones más micro, que sobre todo en las que me muevo, una perspectiva muy crítica en relación al campo nacional y popular, un desencanto, claro, una necesidad de digamos, redireccionar, pero también es cierto que después tenés las urgencias de cada elección y llega un momento que tenés que poner el voto en algún lado y muchas veces terminás eligiendo lo menos peor. Sí, posiblemente haya que revisar la democracia, si realmente es una democracia donde estamos participando o nos hacemos que participamos y en realidad no participamos de nada, ni siquiera de la elección del candidato, porque te lo cambian. Entonces el candidato que votaste va a seguir siendo por ahí gobernador o senador o lo que fuere. Me da la impresión que nos estamos perdiendo una oportunidad histórica y no hay tiempo para perder. Necesitamos con urgencia decir, o por lo menos individualizar cuáles son los problemas. Y me parece que nos da un poquito de miedito hablar del rediseño de la democracia, de pensar inédito, organizaciones inéditas, porque estamos acostumbrados a este modo, pero es un modo que está viciado desde el arranque. Estamos diciendo que las organizaciones para financiarse, las que acceden a la política, las que pueden ser gobierno, necesitan coimear a las empresas que por supuesto después van a tener gran predominio sobre esas organizaciones. Entonces nos estamos prestando a una manipulación que yo creo que es hora de decir basta, porque hay otras variables, las del ambiente y las del planeta, que nos están diciendo sigan ustedes por ese camino del boludeo, que la verdad es esta, y nos vamos a quedar sin espacio para vivir, sin lugar donde criar a nuestros hijos. Es bastante grave lo que pasa. Yo no sé si nos estamos diciendo, es decir, si la narrativa se ajusta a la gravedad de lo que vivimos, Sandra. Coincido con vos, haría como un par de comentarios en relación a lo que traes, que es, bueno, las democracias
lo vienen diciendo distintas investigaciones, cada vez son menos representativas, ¿no? Hay un retroceso en lo que es la democracia representativa y hoy casi que nos quedan muy pocos espacios, el voto y no muchos espacios más para expresarnos. En ese sentido, yo coincido con vos que a mí me gustaría una democracia donde hubiera mucha más participación. También me parece que para que eso pase tenemos que tener menos apremios económicos, porque si tenemos 4 trabajos para sobrevivir, ¿en qué momento participás de un espacio colectivo? O sea, me parece que hay ahí como una serpiente que si no se termina mordiendo la cola. Y también coincido en esto que planteas, no tengo una respuesta, que es que asusta un poco pensar en el rediseño de la democracia, porque desde mi punto de vista, porque estas extremas derechas en todo el mundo justamente lo que están atacando son las democracias y lo que están haciendo de alguna manera es desarmarlas por dentro. De hecho, se está hablando a nivel político de que estamos camino a autocracias en muchos países, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo concreto de Argentina. Si vos no tenés presupuesto, si vos gobernás por decreto, si le das menos poder al Parlamento, si atacás a la prensa, o sea, los poderes que tienen que ver con, digamos, los poderes básicos de una democracia, de alguna manera la estás debilitando, vulnerando. Entonces creo que para los sectores, pongamos entre comillas, progresistas, también puede generar un poco de temor este debate, que me parece que sí, que coincido que hay que tenerlo, porque de alguna manera, si no es pegarle a la democracia y socavarla por todos lados. Sí, nos quedamos pensando, arrancamos el programa diciendo que es hay que imitar los tiempos de la filosofía, ¿no? Porque es un tiempo de preguntas. Evidentemente no tenemos las respuestas, ¿no? Pero bueno, agradecemos el aporte para quedarnos dando vueltas con estas ideas y con este compromiso que se nota, Sandra, en tu colectivo, ¿no? En la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Podrían buscarla en Instagram y ahí está el sitio. Gracias, que tengas un hermoso día. Gracias, para vos también, Sergio, un abrazo grande. Otro, Sandra Chaer, es periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación, está especializada en género y derecho. Hablamos de muchos temas, de la necesidad de la inclusión de los feminismos y también de la necesidad de revisar a qué llamamos democracia. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.